Este es un ejercicio de balances de masa en varias unidades de proceso, pero con derivación. El ejercicio dice, en una planta de tratamiento que opera bajo condiciones estables, se reduce el contenido de impurezas nocivas de un líquido residual de 0,5% en peso hasta 0,01% en peso. Se permite una concentración de estas impurezas nocivas de 0,1% en peso para ser descargadas en el río local. ¿Qué porcentaje del líquido residual inicial puede ser derivado y cumplir aún las normas establecidas? Pues bien, en el ejercicio nos están indicando que un líquido residual entra a una planta de tratamiento con un 0,5% de impureza. Y en esa planta de tratamiento, las impurezas son reducidas hasta una concentración de 0,01% en peso. Pero se permite ser descargado en el río local un líquido con impurezas en una concentración del 0,1% en peso. Entonces, la planta lo que hace es disminuir la concentración de impurezas en este líquido desde el 0,5% hasta el 0,01% en peso. Posiblemente es un proceso costoso y entonces para no hacerlo sobre todo el líquido residual que entra en la planta de tratamiento, ellos lo que hacen es una derivación de tal forma que como de la planta de tratamiento sale con el 0,01% en peso, se pueda mezclar con líquido no derivado que tiene 0,5% en peso y entonces así obtener después de esa mezcla una concentración de 0,1% en peso que se puede enviar al río. Miremos entonces el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo tenemos realmente dos unidades de proceso. Una unidad de proceso es la planta de tratamiento y otra unidad de proceso es un punto de mezcla. Entonces allí tenemos dos unidades de proceso. La planta de tratamiento recibe un líquido residual cuya composición es de 0,5% en peso de impureza. Corresponde a esta corriente 2. Esa es la alimentación que recibe la planta de tratamiento. Pero no es la alimentación fresca, porque se dice que parte de la alimentación fresca se deriva, es la corriente 3, es lo que se va a derivar. Parte de esta alimentación fresca, que es la corriente 1, se deriva, con el fin de no hacer el proceso en todo el líquido residual. Entonces una parte se deriva. Entonces la alimentación fresca, una parte se divide en dos, una parte que se deriva y una alimentación directa a la planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento entonces que recibe alimentación con un 0,5% de impurezas, entrega un líquido con 0,01% de impurezas, que es la corriente 4. Lógicamente, para disminuir la concentración desde el 0,5% de impureza hasta el 0,01% de impurezas, debe retirar una cantidad determinada de impurezas. Esa cantidad que se retira de impurezas corresponde a la corriente 6. La corriente 6 son impurezas que salen del proceso. La corriente 4, que sale de la planta de tratamiento con una concentración de 0,01%, se combina con líquido derivado, o sea, líquido que tiene la concentración del 0,5% de impureza,
pero que no entra a la planta de tratamiento, sino que se deriva y se mezcla con el producto de la planta de tratamiento. Como resultado de esa mezcla, se obtiene un líquido residual cuya composición tiene 0,1% de impurezas, que es la corriente 5, y esa corriente 5 se envía al río. Si usted vuelve y lee pues el enunciado del ejercicio y lo compara con este diagrama de flujo, fácilmente va entendiendo la situación. Observe que no nos informan acerca de cantidades. La pregunta que hacen es, ¿qué porcentaje de líquido residual inicial puede ser derivado? El porcentaje será sin importar la cantidad de líquido residual tratado en la planta de tratamiento, por ejemplo. El porcentaje que se derive será el mismo. El porcentaje que se derive se calcula con respecto a la alimentación fresca. Y siempre será el mismo, sin importar cuánto sea esa cantidad. Entonces, podemos tomar como base de cálculo 100 gramos, por ejemplo, o 100 kilogramos o 100 toneladas, una cantidad cualquiera de alimentación fresca. Pero 100 es un buen número porque el resultado que obtengamos para la corriente 3 será el porcentaje. Si, por ejemplo, para la corriente 3 obtenemos como resultado 30, bien sea 30 gramos, 30 kilogramos, 30 toneladas, 30 libras, ese será el porcentaje. Habida cuenta de que la base de cálculo o fue 100 gramos, o fue 100 kilogramos, o fue 100 toneladas, o fue 100 libras. Entonces ya sería directamente la respuesta, el porcentaje que se deriva. Ahora, en unidades de masa, gramos, 100 gramos, la base de cálculo en unidades de masa. 100 gramos, 100 kilogramos, 100 toneladas o 100 libras. ¿Por qué? Porque las fracciones todas nos las dan en porcentaje en peso, es decir, porcentaje en masa. El 0,5% es porcentaje en peso, o sea, porcentaje en masa. El 0,01% en peso es lo mismo que 0,01% en masa. Y lo que se va a depositar al río, 0,1% en peso, es decir, 0,1% en masa. Entonces, como base de cálculo, tomamos 100 kilogramos de alimento fresco. 100 gramos, mejor dice acá, 100 gramos de alimento fresco. Entonces sabemos que tomamos 100 gramos de alimento fresco para que la respuesta que obtengamos de una vez sea el porcentaje. Como sistema tomamos todo el proceso. Si tomamos como sistema todo el proceso, entonces lo que estamos haciendo es tomar este sistema para realizar los balances de masa. Y en ese sistema tendremos una corriente de entrada, 1, la corriente 1, y dos corrientes de salida, la 5 y la 6. La 1, ya conocemos la cantidad, 100 gramos. Esa es nuestra base de cálculo. Y conocemos la composición, 0,5% en porcentaje de impureza, 0,5% de impureza, y por lo tanto el 99,5% de no impurezas. Puede ser agua o lo que sea, pero no impurezas. La corriente 6, no conocemos la masa, ahí tenemos un incógnito, pero conocemos la composición, porque esa corriente únicamente está formada por impurezas, es decir, 100% impureza. Y en la corriente 5 no conocemos la masa, tenemos otra incógnita, pero conocemos la composición, 0,1% de impurezas y por lo tanto 99,9% de no impurezas. Y los componentes de este proceso son impurezas y no impurezas.
dos componentes. Uno lo llamamos impurezas y el otro lo llamamos no impurezas. Entonces, podemos plantear dos balances de masa independientes porque tenemos dos componentes. Impurezas, no impurezas. Y tenemos dos incógnitas, M5 y M6. Debemos plantear entonces dos balances de masa independientes. Uno de ellos, el balance total de masa. Hemos dicho que en todo el proceso la corriente de entrada es la corriente 1 y las corrientes de salida son las 5 y las 6. La de entrada la 1 y las corrientes de salida las 6 y las 5. Entonces, lo que entra masa 1 es igual a lo que sale masa 5 más masa 6. Y ese es el balance total de masa. Masa 1 igual a masa 6 más masa 5. Es decir, 100 gramos, que es la base de cálculo, 100 gramos de alimento fresco, masa 1, es igual a masa 6 más masa 5. Luego debemos plantear otro balance de masa, que puede ser el balance parcial de masa para las impurezas o el balance parcial de masa para las no impurezas. En este caso, es más conveniente realizar el balance parcial de masa para las no impurezas, porque las no impurezas únicamente están en dos corrientes, en la corriente 1 y en la corriente 5. La corriente 6 no tiene no impurezas. La corriente 6 solo es de impurezas. Entonces, las no impurezas solamente están en la corriente 1 y en la corriente 5. La composición de las no impurezas en la corriente 1 es 99,5% y en la corriente 5 es 99,9%. De ahí que el balance de masa parcial para las no impurezas sería masa 1 por 1 menos 0,005 igual a masa 5 por 1 menos 0,001. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que la fracción masa de las no impurezas es 1 menos la fracción másica de las impurezas. La fracción masa de las no impurezas es igual a 1 menos la fracción másica de las impurezas. Nos queda entonces que 100 gramos por 0.995 es igual a M5 por 0.999. Y de esta ecuación despejamos M5, obteniendo un valor de 99,6 gramos. Ese valor de M5 se reemplaza en este balance total de masa que tenemos en esta parte. 100 gramos igual a masa 6 más M5. Se reemplaza y se obtiene el valor de M6. M6 igual a 100 gramos menos 99,6 gramos. M6 igual a 0,4 gramos. Ya tenemos el valor de M6 y de M5. Necesitamos el valor de M3, que es lo que nos están preguntando, el porcentaje del líquido que se deriva. Entonces, conocemos M5 y M6, es decir, conocemos M5. Podemos considerar como sistema la otra unidad de proceso, que es el punto de mezcla, el mezclador. Esto que estoy señalando en este momento en el diagrama de flujo. Allí conocemos todas las composiciones. A esta corriente mezclador entra, a ese sistema mezclador, entra una corriente que es la 3 y entra otra corriente que es la 4 y solo sale una corriente que es la 5. De la corriente 3 conozco la composición, 0.5% de impurezas y 99,5% de no impurezas. De la corriente 4 conozco la composición, 0.01% de impurezas,
0.01% de impureza, por lo tanto 99.99% de no impureza, y 0.1% de impureza, por lo tanto 99.9% de no impureza. Se conocen las composiciones, pero solo se conoce una masa. Esa masa es M5. Las masas M4 y M3 no se conocen, por lo tanto tengo dos incógnitas. Y tengo dos componentes, impurezas, no impurezas. Puedo plantear dos balances de masa independientes. Entonces, si el sistema es el punto de mezcla, como dice acá en letra color azul, puedo plantear dos balances de masa independiente y tengo dos incógnitas, por lo tanto los grados de libertad son 0. El balance total de masa, lo que entra, M3 más M4, eso es lo que entra en el punto de mezcla. M3 y M4 es lo que entra en el punto de mezcla. M3 y M4 entra acá en el punto de mezcla y sale M5. Entonces M3 más M4 igual a M5. Y el balance parcial de masas para impurezas sería, el balance parcial de masa para impurezas sería M3 por punto doble 0,5 más M4 por punto triple 0,1. M4 por punto triple 0,1 igual a M5 por punto doble 0,1. Es lo que tengo aquí escrito. Puedo reemplazar este valor M5 que es 99,6 gramos, M5 99,6 gramos, lo puedo reemplazar acá en el balance total de masa y entonces me quedaría que M4 es igual a M5 menos M3, que es lo que tengo aquí. M4 igual a M5, 99,6 menos M3. He reemplazado M4 en el balance parcial de masa para impureza. He reemplazado M4 en el balance parcial de masa para impureza. Por lo tanto, el balance parcial de masa para impureza quedó en función de M3 y de M5, pues, pero M5 se conoce. M5 es 99,6 gramos. Se conoce. Entonces acá, en función de M3 únicamente, de esa ecuación es posible despejar M3. Se obtiene un valor de 18,29, como dice acá, M3 igual a 18,29. Eso quiere decir que 18,29 es el porcentaje que se puede derivar. Se puede derivar el 18,29% del líquido residual, siendo esa la respuesta. Muchas gracias.